Bueno, buenas noches, den un fuerte aplauso a Jesús. Hoy continuamos con la serie La autoridad del creyente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido como siempre que me des la sencillez para poder exponer tu palabra, Señor, y poderlo hacer con denuedo, Padre eterno. Señor, que mientras tu palabra sea expuesta, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, haga la obra y haga lo que tenga que hacer. Tienes el permiso de irrumpir en el momento en que a ti te dé la gana. Te damos plena libertad porque te pertenece todo esto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos estado hablando sobre la autoridad del creyente y quiero dar nuevamente la definición y como dar un refresh de lo que hemos hablado. La palabra autoridad viene de la palabra griega exousia, que significa la facultad, la capacidad y la fuerza para hacer las cosas. Nuevamente lo repito, la palabra autoridad viene de la palabra griega exousia, que es la facultad, la capacidad y la fuerza para hacer las cosas. Y cuando empezamos a hablar de esto, hablamos de tres cosas. La primera que empezamos a hablar fue que hay que ser responsable con la palabra. Comencé a decir que era imposible poder operar en autoridad sin ser responsable con la palabra de Dios. Lo segundo que dije era que se supone que viviéramos sujetos a la palabra de Dios. Y lo tercero que hablamos era que teníamos que vivir dominados por las Escrituras. No podíamos operar en autoridad si no éramos responsables con la palabra, si no estábamos sujetos a la palabra y si no éramos dominados por las palabras. Y hoy quiero hablar de dos cosas. No voy a ser muy extenso. Hoy quiero hablar de quién es la palabra y el porqué de la palabra. Y a lo mejor usted se preguntará qué tiene que ver la autoridad con saber quién es la palabra y el porqué de la palabra. Y realmente lo que voy a enseñar es algo sencillo, pero hay algo que Dios me mostró en lo que voy a estar enseñando hoy que por lo menos a mí me impactó. De hecho, yo llamé a Omar le dije, tengo un bochinche antes de que llegue a casa, te lo voy a contar. Entonces, que no me podía callar la vida, tengo que compartirlo con alguien. Y comencé a hablarle a Omar y le decía, para mí es impactante esto que ya mismito, que va a ser lo último, porque no se me vayan. Lo último que voy a compartir. Así que quiero que vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Cuando me encuentre diga amén, por favor. Amén. Vamos ahí. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y comencé a meditar en esto, pero empecé a meditarlo como lo dice en la Biblia amplificada. La Biblia amplificada dice que la fe viene por oír lo que se dijo, y lo que se escucha es el mensaje que ha salido de los labios de Cristo, el Mesías mismo. Lo voy a repetir. La amplificada lo dice de esta manera: la fe viene por oír lo que se dijo y por escuchar el mensaje que ha salido de los labios de Cristo, el Mesías mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que fe no es lo que usted quiera creer, fe es lo que Él estableció como que era fe. Fe no es lo que a usted le da gana de yo estoy creyendo por X o Y, pero si usted no tiene una base bíblica, algo que haya salido de los labios de Jesús, y escuche bien, estoy diciendo que haya salido de los labios de Jesús, no de cualquier otra persona. ¿Por qué digo esto? Muchas veces nosotros admiramos a tantas personas de la Biblia, pero se nos olvida admirar al autor de la palabra. ¿Cómo puede ser posible muchas veces de que admiramos? De hecho, una vez yo hice una encuesta. Cada vez que me acuerdo de la encuesta, me acuerdo que una vez cogí de sangre en Nueva York. Y comencé a preguntarle a la gente, esto yo lo hice en el 2011 esta encuesta, y comencé a preguntarle a las personas, ¿qué personaje de la Biblia a ti te gustaría ser?
Y realmente las mujeres empezaron a decirme Esther, otras Débora, mucha gente me dijo Pablo, otras personas David, otros Moisés, Pedro. Comenzaron a decirme tantos nombres, pero nadie mencionó a Jesús. Nadie. ¿Tú sabes lo que es? Que nosotros se supone que leemos la Biblia para parecernos al autor de la Biblia, pero nos gustan las demás personas. Lo brutal de todo es que cuando vamos al libro de Efesios capítulo 4, dice que Él instituyó a cinco ministerios, o lo que llaman el ministerio quíntuple, para la edificación de un cuerpo, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. En ningún momento mencionó a Pedro, no mencionó a Pablo, en ningún momento mencionó a Moisés. No los mencionó a ninguno. ¿Por qué? Porque hay solo uno que tiene esa estatura de la medida del varón perfecto, y ese es Cristo. Entonces muchas veces a nosotros nos gusta vivir en fe por Pablo, por Pedro, por Juan, por Santiago, por las hazañas que hicieron, pero nos gustan las hazañas, pero no nos gusta vivir la vida de fe que vivió Jesús. Entonces aquí quiero explicar primero que para poder vivir en fe realmente tenemos que saber qué dijo Jesús. No que dijo fulano, no. Si la revelación que tú tienes no está de acorde con Jesús, es una revelación personal tuya. Se acabó. Totalmente tuya. Quiero que vayan conmigo al libro de Juan capítulo 1. Lo voy a estar leyendo del versículo del 1 al 3. Juan capítulo 1 del 1 al 3. Amén. Lo voy a leer de dos versiones, Reina Valera y después Palabra de Dios para todos. Mira cómo dice la Reina Valera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta palabra verbo, todo el mundo sabe que el verbo es una acción. Pero según la concordancia Strong, esta palabra verbo en griego significa alguien dijo algo o algo fue dicho. Alguien dijo algo o algo fue dicho. O sea que si yo lo leo de esta manera, lo leo así. En el principio alguien dijo algo, y el que dijo era con Dios, y el que dijo era Dios. Se parece a lo que dice en Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Mira cómo lo dice en Palabra de Dios para todos. Antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra, y sin Él nada se habría hecho. Y sin Él nada se habría hecho. El versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y yo escribí esto: Jesús es la palabra viva, Él es el fundamento. Fe es lo que Él dijo o estableció como fundamento, no lo que tú quieras creer. ¿Por qué comienzo a establecer quién realmente es la palabra? Porque nosotros muchas veces vivimos un evangelio por lo que, voy a coger ejemplo, por lo que me predicó Omar, pero nunca me he fundamentado aquí. Por ejemplo, yo dije el lunes pasado que cuando yo estaba en Panamá, Eduardo estaba predicando, y cuando él terminó de predicar me dijo, Enrique, ¿cómo lo hice? Y yo le dije, lo hiciste bien. Y me dijo, no, serio, dije algo malo. Y dije, ¿te puedo corregir por las escrituras? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿por qué tú dices, Señor, pasa un carbón encendido por mis labios? Y él me dijo, es que siempre lo he escuchado y se escucha bien. Y le dije, pues te voy a llevar a donde está eso. Y eso se encuentra en Isaías capítulo 6, cuando el profeta Isaías ve a Dios y dice, ay de mí que soy un hombre de labio inmundo y vivo alrededor de gente que habla igual que yo, que habla contrario a lo que está hablando Dios. Entonces comencé a decirle, Dios mandó a un querubín que cogiera un carbón, se lo pasara por la boca, pero era para purificarlo. O sea que cuando tú dijiste, Señor, pasó un carbón encendido por mi boca, tú estás diciendo que tú eres inmundo de palabras, que tus palabras no se parecen a las palabras de Dios. Y muchas veces tenemos tantas ideologías de muchas personas, pero no tenemos la verdad bíblica del evangelio. Escuchamos, yo estoy en un momento, a mí me gusta escuchar un montón de predicadores, pero llevo como desde enero para acá que no lo hago. No lo hago. Y comencé a decirle a Dios, si
si tu espíritu vive dentro de mí, como tú dices, yo quiero que realmente tú seas mi maestro y que seas tú quien me enseñe y seas tú quien me instruya. No es que los que demás estén predicando esté mal, no, pero yo quiero entablar esta relación porque yo quiero estar fundamentado en lo que dicen las escrituras y no en lo que mis emociones muchas veces me pueden llevar. ¿Cómo yo puedo vivir una vida en autoridad fuera de aquel que me delegó la autoridad? ¿Cómo yo puedo vivir en autoridad fuera de aquel que es la palabra? ¿Cómo podemos vivir en autoridad y poder que ese poder de Dios fluya a través de nosotros si realmente no tenemos ni tan siquiera un fundamento bíblico? Entonces estamos pensando que por cierto, o a lo mejor porque gritamos más alto, nos emocionamos. Yo sé que nos emocionamos cuando estamos predicando y gritamos. Y eso es algo, y eso es como latino, y eso es algo, los gringos son más pasivitos, pero nosotros gritamos, nos emocionamos. Es como que es difícil predicar un evangelio así de tan poder y quedarte en un ladito predicando. Es como que esto es una palabra viva, pues hay que moverse para todos lados. ¿Entiendes? Y esa parte yo la entiendo, pero tus gritos no van a hacer que el poder de Dios se desate. Y comencé a preguntar, wow, si Jesús es la palabra, ¿cuál es la relación que yo tengo con la palabra? ¿Cuál es la relación que yo tengo con ella? ¿Cuánto tiempo yo paso con la palabra? Porque una cosa es decir que yo paso tiempo con Jesús, pero ¿cuánto medito en la palabra? Y esto yo se lo he dicho otras veces. ¿Por qué Dios no le dijo a Josué, no apartes de tu boca la oración? No apartes de tu diario vivir el ayuno. No apartes de tu diario vivir la adoración, la alabanza. ¿Por qué no le dijo eso? Y le dijo, no apartarás de tu boca el libro de la ley. Y meditarás en él día y noche. ¿Por qué Dios se empeñó en que un hombre que iba a libertar al pueblo, llevarlo al cumplimiento de una promesa, le estaba diciendo, necesitas aprender lo que dicen las escrituras? ¿Por qué? Porque en el momento de dificultad lo único que te va a sacar del hoyo es el fundamento. No son los gritos de... Yo quiero que usted entienda que si usted no conoce la palabra, usted nunca va a orar bien. Usted nunca va a adorar bien. Y va a tener el pensamiento de que yo ayuno y como yo estoy ayunando, Dios va a hacer las cosas. El ayuno no cambia a Dios, el ayuno te transforma a ti. Muy distinto. Y pensamos, voy a ayunar para que Dios haga X o Y cosas, como si cogiéramos la mano de Dios y la torciéramos en el ayuno. Pero el ayuno realmente es para mortificar tu carne. No es para otra cosa. Es para que tú entiendas, para que tu cuerpo entienda que tú te vas a dejar llevar por lo que está escrito y no por lo que tus sentidos te están dictando. Por eso vemos a Jesús, es algo que me gusta decir también, por eso vemos a Jesús el día 40, después que hay unos 40 días, cuando Satanás le dijo, si tú eres hijo de Dios, atacando la identidad de Jesús, si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús se pudo ir basado en experiencia y decir, Satanás, en 40 días atrás tú escuchaste que los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y el Padre dijo, he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Escúchenlo. Jesús pudo haber dicho eso, pero Jesús no se basó en una experiencia personal para derrotar algo espiritual. ¿Y qué dijo? Escrito está. En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo a Satanás, yo no tomo decisiones por lo que yo sienta, yo tomo decisiones por lo que ya Él dijo. Entonces eso realmente es una vida de fe, y la vida de fe va a hacer que tú puedas operar en autoridad. La Biblia lo establece, someteos bajo la mano poderosa de Dios, resistir al diablo y de vosotros irá. Como único tú puedes resistir al diablo es conociendo a Jesús, conociendo lo que dice las Escrituras. Diciendo, escrito está. No es que, hermano Enrique, es que yo me siento X o Y forma. Es que para vivir en fe, los sentidos no pueden meterse. En el momento en que los sentidos comiencen a meterse, tú comienzas a vivir de acuerdo a la carne, que lo que significa es de los sentidos, y no comienzas a vivir una vida de fe. Una vida de fe es llamar las... ¿Acaso Romanos 4 no dice que hay que llamar las cosas que no son como si fuesen? A mí me encanta porque Jesús exige cosas que Él hace, pero no nos damos cuenta. La Biblia establece, en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo. Jesús dijo algo en fe en esos momentos. Yo he vencido al mundo. Una pregunta, ¿Jesús había muerto? ¿Y cómo venció el mundo? Por su fe.
Jesús comenzó a hablar lo que él sabía, lo que ya era un hecho, lo que era una realidad. Hermano Enrique, pero es que no había muerto. Es que para tú operar en fe, tú no lo tienes que ver, ya tú lo tienes que saber. En el Evangelio esto opera así: cuando yo sé, cuando yo escucho. Por eso la fe viene por el oír. Cuando yo escucho, comienza a ser una realidad en mi vida. Cuando comienza a ser una realidad en mi vida, comienzo a pensarlo. Cuando comienzo a pensarlo y meditarlo, comienzo a verbalizarlo y comienzo a verlo. De lo contrario, nunca va a ser posible que yo pueda ver el poder de Dios manifiesto en mi vida. Empecé a decirle que el fundamento era Jesús. Tengo dos escrituras para fundamentar esto. La primera es en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Efesios capítulo 2 versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fundamentar una vida de fe fuera de lo que es Jesús es como fundamentar tu casa sobre la arena. Sobre la arena. Y este texto de sobre la arena lo hemos hablado muchas veces. Mira lo que es vivir realmente en fe. Mateo capítulo 7, versículo 26 en adelante, si no me equivoco, dice: compararé con un hombre sabio aquel que escuchó mis palabras y las puso por práctica. Vino la tormenta, la tempestad, los ríos golpearon contra esta casa y fue grande su ruina. Pero vino la misma tormenta, la misma tempestad, las mismas aguas contra la casa que fue fundamentada en la arena y fue grande su ruina. Pregunto, ¿el problema estaba en la tormenta o en el que edificó? En el que edificó. Fue la misma tormenta. Entonces muchas veces vemos a hermanos, pero fulano de tal, yo no sé, siempre está gozoso, siempre está alegre. No es que esté exento de tormentas, es que tiene mucha palabra en sí para poder resistir la tormenta. Esa es la gran diferencia de una persona a otra. Muchas veces decimos cosas que no dice la Biblia. Por ejemplo, de que Dios te ha dado una medida de fe. La Biblia no dice eso. Búsquelo, usted lo puede buscar, se puede ir a su casa y me puede escribir después para atrás: Enrique, eres un embustero. La Biblia no dice que Él te dio una medida de fe, Él dice que te dio la medida de fe. Él te dio algo completo. No faltaba algo. Te dio algo completo y en esa medida de fe estaba todo lo que tú necesitabas para poder cumplir con el propósito y con el llamado que Dios te está haciendo. El problema está, por ejemplo, ven acá, rapidito. Enséñame tu bice. Mira. Dice, acá, Yochón. Ay, María, los voy a poner a competir. Ahí cual come más mofongo. Yo gano si estoy bien. Enséñame tu bice, Yochón. Mira, la pepita es el mismo músculo, ¿cierto o falso? Este se ve más definido. ¿Verdad que sí? Quería hacer el modelo. No. Quería traer a Ángelo, pero Ángelo me fue para afuera. Enséñalo otra vez. Es el mismo músculo, ¿cierto o falso? ¿Cuál es la diferencia? Que a lo mejor uno está más desarrollado que otro. Por ejemplo, si ponemos a Arnold Schwarzenegger, ¿saben cuál es, verdad? Al lado del bíceps de Ángelo. Ángelo, enséñame tu bíceps. ¡Boom! Dame un asito. Oye, yo la apretaba. Mira. Se lo usa bien pedoso. Aguantó la respiración. Podemos decir, fue que fulano de tal tiene un bíceps más grande, pero no fue que le dieron un bíceps más grande, es que uno lo trabajó y otro no. Otro lo pudo producir y otro no. Otro comenzó a darle el alimento que necesita el músculo, darle las proteínas que necesita el músculo, darle los aminoácidos que necesita el músculo. El otro simplemente es vecino mío y come tripleta, mofongo, cuantas cosas, ¿tú me entiendes? Alaba la gloria de Dios. Pero es el mismo bíceps, es exactamente lo mismo. Ahora, ya que sabemos que fe es lo que Él dijo, yo quiero leer Hebreos 11:1 y voy a quitar la palabra fe. Y en vez de decir fe, voy a decir lo que Él dijo. Hebreos 11:1. Lo voy a leer primero normal y después lo voy a leer de la versión amplificada.
Reina Valera dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si quitamos la palabra fe y ponemos lo que él dijo, mira cómo dice, es pues lo que él dijo, la certeza de lo que tú esperas. Lo que él dijo es la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, Hebreos 11:1 te está diciendo, lo que él ya estableció es certero. Hay una canción que no me acuerdo muy bien. Que dice, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Pues entonces la fe es tan cierta como que él vive. Lo que él dijo es tan certero como que Dios no falla. La fe es tan certera como que tú sabes que mañana el sol va a salir si Cristo no viene hoy. Así de certera es la fe. En otras palabras, la palabra que Dios te ha dicho a ti, esa palabra es certera. Ahora necesitas trabajar con ella. Necesitas meditar en ella. Necesitas comenzar a hablarla. Necesitas comenzar a meditarla. Necesitas comenzar a verte. Hablando con Nedeska hoy, cosas que me dijo de lo que hicieron el sábado, pues que Yomara le dijo, bueno, me diga que alquilaste sillas otra vez. Y pues Nedeska me dijo como que, la mesa, alquilaste mesa otra vez. Y Nedeska dijo, no, es que las compré porque yo estoy visualizando más allá de lo que ahora somos. Eso es fe. ¿Por qué? Porque ya Dios le había dado una palabra a ella, de que iba a comenzar a trabajar con mujeres. La palabra no sé, tú no puedes basar la palabra o tratar de darle peso a la palabra por lo que tus ojos están viendo hoy. Porque Dios nunca va a contar ni con tu finanza, ni con tu habilidad, ni con la gente que te rodea. Con ninguna de esas cosas Dios va a contar para llamarte. Con ninguna. Mira cómo lo dice en la versión amplificada. Lo que Él dijo es la seguridad, la confirmación, el título de propiedad de las cosas que esperamos, siendo la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. La fe recibe como un hecho real lo que no se revela a los sentidos. Eso me encantó. La fe recibe como un hecho real lo que no se le revela a los sentidos. El problema está en que nosotros estamos buscando siempre cómo yo lo voy a hacer. Dios me dijo que hiciera tal cosa, pero es que cuando yo calculo, mi dinero no da para lo que Él dijo. Mi habilidad no da para lo que Él dijo. El llamado que Dios me está haciendo, Dios me está llamando a maestro, a pastor, a apóstol, al profeta, evangelista, pero es que yo creo que se confundió de persona. Yo creo que esa persona no puedo ser yo. ¿Sabes por qué? Porque sigues mirándote a través de los sentidos y no a través de lo que Él dijo. Entonces nosotros somos las personas que sabemos que Dios no falla, sabemos que Dios es la persona que no miente, que no se arrepiente, pero una vez se trata contigo, porque Dios lo puede hacer con el que está a tu lado, pero una vez Dios te señala a ti, te dicta a ti, te dice que es a ti, comienzas a dudar. ¿Algo sucede? No, chachos, yo llamo mal, yo creo en ese llamado poderoso, ese pastorado tiene que estar brutal. Enrique, Dios te llamó a ti, a mí, yo soy muy barrio. Yo no tengo una ética para hablar, yo no tengo una adicción para hablar, yo soy explayado. Yo no sé quedarme quieto, yo no... Lili, mis comparaciones casi todas son con comida. Entonces comienzo a ver todas mis debilidades, pero cuando veo la escritura dice, estás tranquilo porque que grita el débil, fuerte soy. Pero entonces todas estas cosas las sabemos. Lo que no sabemos hacer muchas veces es aplicar esta fe que hace que el poder de Dios se desate en nuestra vida. Que hace que el poder de Dios se desate en nuestra vida. Les voy a leer, no vayan, les voy a leer yo. Y esto es lo que a mí me encantó. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tengo que ir terminando porque me tengo que ir a trabajar. Me encanta esto, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Por qué no dice el poder de su palabra? Porque exactamente lo especificó de esta manera, con la palabra de su poder. Y es que no hemos entendido realmente que el poder de Dios está en su palabra. Por eso les dije al principio, ¿quién era la palabra? Jesús. ¿Quién hizo las cosas? Jesús. Todo fue hecho por Él y para Él. Y todo lo que está hecho no hubiese sido hecho si no hubiese sido por Él. Porque Él es la palabra que trae existencia. Todas las cosas, todo es por Él. Escucha, todo lo que viene a existencia porque Jesús lo llamó a vida. Con esto quiero decir que la palabra que Dios te dio a ti, lo que el llamado que Dios te dio a ti fue que desde la eternidad Dios lo llamó a vida y te lo entregó a ti, te hizo responsable de una palabra. Ahora está de ti ser responsable con la palabra, sujetarte a la palabra y ser dominada por la palabra. De lo contrario, ¿cómo el poder de Dios va a fluir a través de ti si tú no puedes alinearte a lo que se dijo en el cielo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y vemos aquí que Él sustenta, sostiene todo por la palabra. Él sostiene el universo por su palabra. De hecho, Hebreos 11, voy a buscarlo rapidito. Esto no está aquí, pero Hebreos 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dios sostiene el universo por su palabra. Las estrellas parece que están suspendidas en la nada. No, están suspendidas en su palabra. El sol sale por su palabra. La luna sale por su palabra. Todo tiene un orden por su palabra. Cuando tú te sujetas, eres responsable y estás totalmente dominado por la palabra. Lo mismo que sucede con el universo va a suceder contigo. ¿Tú sabes lo mejor de todo esto? Que Dios no murió por el universo, pero sí murió por ti. ¿Por qué? Porque quiere sustentarte. ¿Para qué? Para que tú puedas tener el orden y el propósito que Él diseñó para contigo. Pero no lo creemos. La Biblia establece en Génesis 17. Ya Dios se lo había presentado antes a Abraham. Lo puedes ver en Génesis 12. Lo puedes leer usted mismo. Pero en Génesis 17 Dios se le presenta de una forma distinta, que es lo que conocemos como el Shaddai, como el Dios más que suficiente, como el Dios de los pechos, el que es capaz de sustentar. Buscando definiciones, yo saqué la mía. A mí me gusta hacer definiciones propias, llevar. Dios es el Dios que se convierte en lo que tú necesitas que Él sea en el momento que tú necesitas que Él lo sea. Eso es el Dios más que suficiente. El Dios de las montañas, el Dios de los cielos. Él se convierte en lo que tú necesitas en el momento en que tú lo necesitas. Por eso Él es tu sustentador. Y vemos que Dios comienza a hacer un pacto con Abraham. Voy a establecer mi pacto entre tú y mí. Nunca he entendido por qué dice entre tú y mí en vez de entre tú y yo. Pero Reina Valera dice entre tú y mí. Y comienza a establecer un pacto. Y tú sabes lo que es. Ponte a pensar, una persona hablándote serio de algo que Él quiere hacer contigo. Y la Biblia establece que Abraham dentro de sí se rió. Y comenzó a decir, yo de casi 100 años. Y mi esposa con la matriz estéril. Tú sabes, una persona de la calidad de un hombre que podamos coger, qué sé yo, que venga un empresario a decirte algo para tratar de desarrollar un sueño que tú tienes. Y ese empresario viene con contrato y viene con todo y comienza a decirte, mira, la empresa que tú quieres, vamos a hacerlo así, vamos a poner una institución aquí en Puerto Rico, otra en la Florida, otra en Canadá y tú acá. ¿Con qué chavo hacemos esto? A 7.25 y mi santo, no vamos a poner ni en Puerto Rico una. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque estamos considerando nuestra situación, pero no estamos considerando el Dios que está haciendo el pacto contigo. Estamos considerando todas las cosas menos el Dios que te está hablando. Estamos considerando todas nuestras debilidades menos el poder de Dios.
Estamos considerando todas nuestras flaquezas, todas las cosas que no podemos hacer, pero no estamos contando con la palabra que todavía no ha fallado y no fallará. ¿Por qué rayos seguimos mirándonos a nosotros si nunca ha dependido de nosotros? Siempre ha dependido de Él. Siempre. Y no se lo digo para que usted se ofenda, porque es que todas las personas que Dios llamó, todas las personas pusieron un pretexto. Lo que le dijo ahorita, Moisés, tú vas a ser el libertador del pueblo de Israel. Yo, no, tú te equivocaste, es Aarón. Yo no sé hablar, es Aarón. ¿Cómo es capaz de que nosotros en la creación le decimos a Dios, te equivocaste? ¿Cómo es que la creación le dice al creador, te equivocaste, no soy yo, es Aarón? Yo, no, yo soy tartamudo, yo no puedo, es Aarón. El que tiene la adicción es Aarón. El que fluye bien es Aarón. Yo no, pero fue a ti el que te llamé. No, pero es que Aarón, yo no llamé a Aarón, te llamé a ti. Pero es que Aarón habla bien, pues vamos a hacer esto. Te llamé a ti, que Aarón hable por ti, por lo que yo te diga a ti. Pero es contigo, me empeñé contigo. Gedeón, que Dios empezó a decir, mira, acá parafraseando lo que Dios le dice a Gedeón, chacho, tú eres un guerrero. ¿Quién? Pero tú estás viendo que yo me estoy escondiendo para que no me maten. Y tú me estás, ¿cómo tú me estás llamando? No, ese no debe ser yo. Ese debe ser quien vive 2 casas más abajo. Eso es un loquito, ese yo lo conozco. Pero yo no. Yo no puedo ser ese guerrero. ¿Por qué? Porque Dios llama a existencia lo que no es para que sea. Ay, es que es tan brutal el Dios que yo le sirvo. Dios llama a existencia lo que no es para que sea. O sea que cuando Dios te está dando una palabra a ti, tú tienes que comenzar a decir, ok, mi mente me dice que yo no soy, pero tan pronto Dios comienza a hablarlo, yo comienzo a hacerlo. Tan pronto Él comienza a hablarlo, yo comienzo a hacerlo. Ay, yo no soy pastor, pero ya Dios me llamó pastor, pues entonces comienzo a hacerlo. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Porque Él lo dijo. Y está brutal de saber que Dios está haciendo un pacto con Abraham y Abraham se ríe. Yo soy viejo. No. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Pues ok, tú eres viejo, pues te voy a cambiar el nombre. Ya no será Abraham. Gracias, te llamarás Abraham. Y ahora, y tu nombre va a ser a Saraí, no me le llames más Saraí, llámamele Sara. Te voy a cambiar, toda tu forma de hablar te la voy a cambiar porque tú no vas a destruir lo que yo te di. No vas a destruir lo que yo te di. Y vemos que Dios habla, confronta a Abraham. Y cuando vamos al capítulo, vaya conmigo, aquí quiero que vaya conmigo, al libro de Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Te prometo que estamos terminando. Amén. Y luego que dice Romanos capítulo 4, lo voy a estar leyendo desde el versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Voy a poner una pausa aquí. Estamos hablando del mismo que se rió. Estamos el mismo que dijo, no puede ser, ¿será que esto tú lo vas a hacer con Ismael? Y Dios le dice, no, con Ismael voy a hacer, va a ser una nación grande y 12 príncipes saldrán de él, pero no me baso en Ismael, me baso en Isaac, al que tú no has visto. Con ese es el que voy a hacer mi pacto. Seguimos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mira lo primero que hizo Abraham cuando Dios le convenció que realmente él era un hombre de multitud. No se debilitó en lo que él dijo al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara. En otras palabras, Abraham apagó todos sus sentidos para darle cumplimiento a esta palabra. Pero mientras iba leyendo, como soy así presentadito, me encontré con la parte que dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Y yo siempre había pensado, bueno, pues se fortaleció en fe, eso quiere decir que él mismo se animó. Pero me dio con buscar hoy, que esto fue a donde llamé Omar, me dio con buscar qué significaba en el griego fortalecer. Y esta palabra significa se apoderó del poder que hace milagros. A mí me encantó. En otras palabras, lo primero que él hizo fue: no voy a dudar ni voy a considerar lo que veo con mis ojos, pero voy a comenzar a fortalecerme, a apoderarme del poder que causa milagros, porque en mi condición yo no lo puedo, pero en tu poder, a través de mí, es posible. Entonces, cuando yo dejo de considerarme a mí y comienzo a considerarlo a Él, lo que Él habló desde la eternidad, comienzo a verlo y comienza a cumplirse. ¿Por qué? Porque me basé en su poder y no en mi flaqueza. Por eso la Biblia dice que este tesoro está escondido en vasijas de barro, para que el poder y la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Deja de estar mirándote. Tú quieres que el poder de Dios se desate, deja de estar mirándote. ¿Por qué tú crees que Satanás quiere quitarte la palabra? ¿Por qué tú crees? Te lo voy a leer, Marcos 4:14 del 17 al 17. Mira lo que dice. Esta es la parábola del sembrador. Y estoy terminando. Lili, estoy terminando. El sembrador es el que hace la siembra, la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás. ¿Quién viene? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, ¿por causa de qué? De tu llamado, de tu unción, de tus dones, de tu ministerio, de tu iglesia. ¿De qué? De la palabra. Y cuando tú puedes fortalecerte en la palabra, tú te fortaleces en el poder que es capaz de hacer milagros. Te apoderas del poder que es capaz de hacer lo que tú no puedes hacer. Por eso es que Satanás está tan empeñado en quitarte la palabra, en que tú dudes. Si Satanás logra arrebatarte la palabra, esto es, Enrique habla hoy. Si Satanás logra robarte la palabra, logra robarte el poder de Dios que es capaz de moverse a través de ti. Si Satanás logra quitarte la palabra, también va a hacer que el poder de Dios no fluya a través de ti. Se supone que esto sea algo normal. Mientras más contacto tengamos con la palabra, más poder de Dios va a salir sobre nosotros. Pero necesitamos a alguien que se apodere. ¿Qué hizo la mujer del flujo de sangre? ¿A quién le pidió permiso? ¿A quién? Ella se apoderó de un poder que hacía milagros. Ella no le pidió permiso a nadie. ¿Qué dice la Escritura antes de todo eso? Ella escuchó hablar de Jesús. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Que ella escuchó a lo mejor que los ciegos ven, que los sordos oyen, y que una buena nueva es predicada a la gente, olvídate, a todo el mundo. Y esa gente le fue más que suficiente. Dijo, él le abre los oídos a los sordos, le abre los ojos a los ciegos, pues entonces puede parar esto, puede detener esto. Y ella misma iba por todo el camino. Si yo tan solo toco el borde de su mano, pásame ese manto que está detrás de ti. Dame ese mismito también, cualquiera. Llegaste tarde, Lili. El manto, esto también me gustó. El manto tenía unos flecos, pero los flecos tenían unos nudos. Y por cada fleco habían cierta cantidad de nudos.
Los flecos representaban la justicia de Dios. ¿Quién es el sol de justicia? Jesús, ¿verdad que sí? Pero lo impresionante cuando comencé a buscar qué significaban los nudos significaban el nombre de Dios. Y lo impresionante es que ese manto que cargaba el nombre de Dios, lo cargaba la persona que tiene el nombre, que está sobre todo nombre. O sea que esta persona, la mujer del flujo de sangre, decía, si yo tan siquiera puedo tocar el nombre, poder y virtud va a salir. Yo voy a ser sanada totalmente. Si yo puedo ir detrás del nombre, que esto se parece a lo que Jesús dijo. Estas señales acompañarán a los que creen en qué. En mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cómo sabemos todas estas cosas? Meditando en la palabra. Meditando en la palabra. No solamente en la palabra que Dios te dio a ti como individuo, sino en lo que dice las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras? Por eso hoy en día tenemos tanta gente enferma todavía. Y yo no sé qué usted cree, pero les voy a decir lo que establece la Biblia. Hay gente que cree que Dios sana a los que da la gana. Por ejemplo, tuve una conversación con alguien que me dijo, si Dios sana a todo el mundo como tú dices, ¿por qué Pablo dejó enfermo a su amigo? Y yo le dije, yo no sé por qué rayo Pablo dejó a su amigo, pero yo te voy a hablar del autor de la Biblia, que no dejó a nadie enfermo, que la Biblia dice en Hechos 10, versículo 38, así como Dios ungió a Jesús con Espíritu Santo, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Todos son cuántos? Fuera de todos, ¿cuántos hay? Ninguno, porque todos son todos. La Biblia dice en el libro de Salmos que Él envió su palabra y ¿qué hizo? Los sanó. El problema no está en que Dios no sana a todo el mundo. El problema es que mucha gente no lo quiere creer. El problema no está, como muchas veces decimos, el profeta dijo tal cosa y no se cumplió. No, muchas veces ni es ni el profeta ni el que te dio la palabra. Muchas veces es el receptor de esa palabra. Muchas veces es el receptor de esa palabra. Y queremos ver el poder de Dios a través de nosotros, pero ¿cómo podemos hacerlo si no nos apoderamos de lo que Él nos entregó? ¿Cómo lo hacemos si no nos... Yo no sé si usted puede entender, pero yo quiero que usted salga de aquí. De hecho, y nosotros casi nunca oramos, al menos que Dios nos diga, pero hoy yo quiero orar para que el poder de Dios sea desatado en tu vida, que usted no pueda ser la misma persona, que cuando usted vaya a pensar, usted piense por la palabra, cuando vaya a tomar decisiones, tome decisiones por la palabra, que sea el Espíritu Santo dirigiéndolo en cada momento. No podemos vivir fuera del poder de Dios porque nos morimos. No podemos. Imagínate si el poder de Dios es tan fuerte y tan esencial en nuestra vida, que la Biblia establece que cuando Jesucristo fue a ser crucificado, todo el mundo se fue. Todo el mundo se fue. Todo el mundo. Pero algo sucede cuando el poder de Dios cae en Pentecostés, que el mismo que lo estaba negando era el mismo que estaba predicando sin avergonzarse. Los mismos que corrieron eran los mismos que no les importaba morir ahora. ¿Por qué? Porque había un poder que los dominaba. Tenemos que ser responsables con la palabra. Tenemos que estar sujetos y tenemos que ser dominados por ella para que el poder de Dios pueda fluir a través de nosotros. Es vital. Es vital. Podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Si nuestra vida no está alineada con lo que Él dijo, de nada vale. De nada vale. Es como yo le dije cuando vino María, yo los veo a ustedes y yo estoy viendo el cumplimiento de lo que Dios habló. Para mí es más fácil que usted no esté aquí hoy y yo poder dormir hasta las 7:30 o hasta las 8, porque después yo me tengo que ir a trabajar hasta las 7 de la mañana. Para mí es más fácil eso. Pero me apasiona más la voluntad de Dios. Me apasiona más